Hola, 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 hola. Voy a esperar algunos minutos para que las personas se vayan conectando. Oli, hola bebé, ¿cómo estás? Aloha, aloha, hola bebé. Uf, hola, hola, hola a todos. Hola, gracias por unirse. Gracias. Ya son 5, 6. Uf, besitos, besos, besos. Muy bien. Pues voy a comenzar porque de todas maneras esto se va a quedar grabado y me gustaría que quedara la hora de contenido completo, ¿sí? Voy a comenzar. La idea de hacer el live de hoy es hablar acerca del miedo al conflicto, el miedo al conflicto y el autoestima, bueno, la autoestima, porque es un tema que la mayoría de la gente tiene muy, muy presente. Es algo que no se quita. Sí, eso es algo que todas las personas tenemos que lidiar porque todo el tiempo estamos creciendo, todo el tiempo estamos sometiéndonos a nuevos desafíos y si no lo hacemos nosotros por nuestro propio pie o por nuestras propias decisiones, la vida misma nos va a ir llevando hacia circunstancias que nos pongan constantemente en jaque o que nos pongan constantemente en una situación donde tengamos que afrontar el conflicto de una manera u otra, ¿de acuerdo? Eso es parte de todo el tema que vamos a abordar a lo largo de la clase. Van a darse cuenta que más allá de algo únicamente estructurado, también es un tema hasta cierto punto bastante espiritual. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, todos somos almas que estamos en constante crecimiento. No venimos aquí a ser estáticos, no venimos aquí a vivir de una manera congelada, o sea, venimos a interactuar, venimos a espejearnos con otras personas y cuando nosotros tenemos un conflicto que no hemos logrado cerrar, entonces ese conflicto lo vamos a proyectar constantemente en otras personas. Eh, la idea de hacer este live también es que se dé a entender que la autoestima no es algo que simplemente se nos da, ¿sí? Decía Nietzsche una frase muy interesante que dice que hay dos tipos de personas. La persona que nace segura de sus capacidades y que no duda de sí mismo, que los catalogaba como personas tontas, y la persona que tiene un juez interior a quien todos los días tiene que comprobarle a ese juez interior el valor de su propia vida y de sus propias acciones, ¿sí? Ya tú me pondrás en los comentarios por qué Nietzsche pensaría que las personas que nacen seguras de sí mismas realmente son tontas. Realmente todos venimos aquí a construirnos, todos los días nos estamos construyendo, todos los días estamos buscando caminos, estamos buscando maneras. No hay forma de estar estáticos, no hay. Aún cuando no estás tomando decisiones, estás tomando decisiones. Aún cuando no te estás moviendo, te estás moviendo, ¿sí? Eso es parte de la belleza del ser humano, que si tú no te mueves por ti mismo, habrá personas a tu alrededor que te empujen a moverte, habrá personas a tu alrededor que te inviten a hacer más, que te empujen, porque todos estamos en un camino de evolución constante. Así que pues voy a comenzar. Vamos a hablar de un decálogo. Este decálogo viene en el libro eh, El miedo de no ser suficiente, de una terapeuta muy muy buena que se llama, bueno, no es Federica Cagnoni, es Roberta Milanese, que es una verdadera, porque no sabe nada, efectivamente, porque la persona que no se hace preguntas nunca encuentra respuestas. Todos vivimos constantemente en la pregunta. Sin embargo, quien pierde es quien se compra una respuesta única. Pero bueno, esta autora, que es Roberta Milanese, habla sobre este tema de manera muy profunda. Yo los invito a que revisen ese libro. Se llama El miedo a no ser suficiente, que describe estos 10 puntos que hoy se los vengo a resumir en este ratito.
De acuerdo. El decálogo comienza con el punto de vista que la autoestima no es algo que heredamos, es algo que se construye. ¿Qué significa que se construye? Que las personas no nacen siendo seguras de sí mismas, ¿sí? La autoestima se construye a través de cumplir y de enfrentarnos todos los días a pequeños desafíos, ¿sí? El miedo al conflicto es exactamente lo mismo. Cuando una persona tiene miedo al conflicto, se van a dar cuenta que muchos de los líderes en compañías, líderes políticos, líderes de diferentes tipos, tienden a ser personas con un perfil narcisista o con un perfil psicopático. ¿Por qué? Porque son personas que no tienen miedo al conflicto, son personas que tienen más bien la capacidad de provocar ese conflicto y sacar el mayor provecho de él, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas que tienen conciencia generalmente tienden a evitar el conflicto, ¿sí? Te vas a dar cuenta que hay líderes o que hay jefes, hay personas en altos rangos que aún estando en el punto en el que están, tienen miedo al conflicto. ¿Cómo llegan a llegar ahí o cómo llegan a estar en puestos importantes? Personas tóxicas son a veces las que tienden a ser las que lideran. ¿Por qué? Porque son las que no tienen miedo a hacer sentir incómodos a los demás. Son las que no tienen miedo a pasar por encima de otros, porque las personas que tienen conciencia también tienen creencias irracionales de que si ponen límites, que si dicen que sí o que si dicen que no, o que si dicen constantemente que no a algo, se vuelven personas negativas, ¿sí? O se vuelven personas con quien no se puede trabajar. También tenemos construcciones de liderazgo muy irracionales que tienden a fomentar esta postura de miedo al conflicto o están construidas para alimentar y para sostener ese miedo al conflicto. Por ejemplo, el pensar que una persona solamente va a hacer las cosas, ¿sí? O un líder que espera constantemente el consenso total de las personas. Exacto, un líder resuelve problemas aún con sus dudas. Algunos suelen asumir consecuencias y otros no. Sí, aquí el tema está, todos asumimos consecuencias, ¿sí? Todo tiene un peso emocional, sin duda alguna. Sin embargo, las personas que generalmente están en puestos de poder no les da miedo el pago emocional, porque al final de cuentas se nutren del pago emocional de otros. Otra persona siempre termina cubriendo. ¿Por qué una persona termina cubriendo? Por su miedo al conflicto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, comenzando, el miedo al conflicto termina ayudando, termina alimentándose de habilidades blandas, habilidades que la persona desarrolla de manera paralela a su liderazgo. ¿Para qué? Para evitar el conflicto a toda costa. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Cuando la persona, por ejemplo, o si a ti te ha pasado, busca 15 caminos diferentes para no pedir las cosas, ¿sí? Cuando la persona busca que si tal persona es complicada, le pide de una manera que se hace chiquito al pedir, ¿sí? Es como yo le pido a una persona que a lo mejor está en un rango de poder igual o menor al mío, las cosas de tal manera que si me tiene que decir que sí, porque si me dice que no, me voy a hacer más y más y más y más chiquito, ¿sí? Eso es algo que está muy presente en casi cualquier lugar. ¿Por qué? Porque nosotros, en general el ser humano proyecta el conflicto a partir de la primera relación que tiene en la vida, que es con los padres. O una persona hay dos caminos, o hay dos maneras. O vivió constantemente en el conflicto y lo evita a toda costa, o sea que constantemente vio a mamá y a papá pelear, o las relaciones en casa eran muy complicadas. Entonces la persona está intoxicada, está hastiada del conflicto. La persona ya no sabe, o sea, se vuelven muy buenos mediadores, o se vuelven muy buenos gestionando el evitar el conflicto a toda costa. Y entonces el programa que se crea es: el conflicto es peligroso, hay que evitarlo a como dé lugar. Sin embargo, hay un pago o un sacrificio que es el aprendizaje que el mismísimo sacrificio conlleva, ¿sí? El segundo tipo son las personas que nunca en su vida
han tenido que enfrentar ese miedo. Le ponía hace poquito un ejemplo que un niño de la calle contra un niño de casa, ¿quién va a sobrevivir en un entorno? Si intercambiaran los entornos, ¿quién podría sobrevivir? La persona que constantemente o que ha vivido su vida en un punto donde no ha habido conflictos, no desarrolla las capacidades ni comunicacionales ni de relacionarse con otros. Por consiguiente, tiene justificado de cierta manera no tener herramientas para gestionar el conflicto. Entonces, podríamos decir que lo evita porque no sabe manejarlo. Entonces, o lo evitas porque tienes miedo que la situación se te salga de las manos, o lo evitas porque no tienes recursos para poderlo gestionar, porque nunca lo has tenido que llevar a cabo, nunca has necesitado de él, ¿sí? En ambos casos, la buena noticia es que se puede entrenar. En ambos casos, esas herramientas de comunicación se pueden desarrollar. ¿Cómo? Primero entendiendo que el conflicto es necesario, ¿sí? Haciéndonos una vacuna diaria contra el conflicto, que consiste en una pequeña dosis de asertividad, ¿sí? Generar conflicto todos los días en pequeñas dosis. Es como irte vacunando de una manera gradual para que en medida que sepas manejar situaciones más sencillas, vas a ir construyendo la capacidad de manejar situaciones más y más y más complejas. La evitación de los conflictos no genera tranquilidad. Efectivamente, y de hecho acá les puse, bueno, estaba como al revés. ¿Cuáles son los 3 puntos de vista o los 3 puntos que hacen que las personas eviten el conflicto? O sea, te puedes identificar en cualquiera de estas 3. La primera es evitar todo tipo de riesgo. La persona busca evitar el riesgo a como dé lugar. Decir que sí a todo es algo que ahorita vamos a revisar, que es la llamada prostitución emocional, ¿sí? Que es la persona se presta a todo lo más posible hasta que la situación se vuelve insostenible, ¿sí? ¿Por qué lo hace? Por miedo a tener que decir que no, por miedo a perder el control de la situación. Por ejemplo, si lideras a un grupo de personas, si extiendes o si tiras demasiado de la rienda, la justificación es: si jalo demasiado se va a romper, cuando realmente es miedo a que a la primera no obedezcan. Y efectivamente, no van a obedecer o no van a seguir tus órdenes o no van a seguir tus directivas, no porque no tengas capacidades como líder, sino porque, como en los animales, el miedo se huele. El miedo se huele, y entonces cuando tú das una orden o una indicación al aire sin dejar claro hacia quién va la indicación, entonces es menos probable que alguien la haga, ¿sí? Necesitas dar una indicación directa a la persona diciéndole claramente cómo quieres que sea la tarea, cómo quieres que se lleve a cabo la tarea, ¿de acuerdo? Sí sirven todas las habilidades blandas, totalmente, sí te construyen, siempre y cuando entiendas que el líder tiene que tomar decisiones más allá del consenso general. El líder toma decisiones y no siempre tienen que estar aprobadas, pero siempre y cuando tienen que estar claro que sean para el empuje y la mejora del grupo, porque por eso esa persona está al frente, por eso tú estás al frente. Personas que tienen miedo al conflicto, que también tienen un tema de autoestima, tienden a pensar que su posición como líderes es fruto del azar, que debería haber 45,000 personas antes que él capaces de tomar esa decisión que él tiene que tomar. Entonces tiende a delegar esa decisión, ¿de acuerdo? Cuando pasa esto, regreso, es un tema de autoestima, no es un tema de que se cuestione tus capacidades como líder o tus capacidades como profesional. Es que tú mismo estás delegando la posibilidad de tomar una decisión que puede ponerte en una postura que no te va o que te va a complicar en tu creencia las cosas. Pero bueno, voy a continuar para no enredarme. El siguiente punto es pedir sutilmente. Pedir sutilmente es a lo que me refería hace un momento. Cuando la persona necesita hacer
demasiados rituales, demasiados ademanes, ser demasiado complaciente. A la hora de dar una orden o al momento de dar una indicación, se hace chiquito. Aunque quiera mostrar determinada fortaleza, se hace chiquito. ¿Por qué? Porque no siente estar a la altura del puesto en el que está, ¿sí? O tiende a tener miedo a que la persona le diga que no y quede en ridículo, ¿sí? ¿Cuál es en este caso una posible solución? Como te dije hace un momento, da la indicación directa a la persona de lo que tiene que hacer y que no te dé miedo utilizar la mano dura y generar algún tipo de consecuencia, ¿sí? Tal vez escucha obvio, pero en la práctica no lo es tanto. Hay personas que con tal de no dar órdenes desarrollan 45,000 tipos de liderazgo que son muy útiles, pero son sumativos. Son sumativos porque lo que la persona realmente necesita hacer es tomar la directiva. Por algo está en el lugar en el que está y por eso es el desafío que eligió ejecutar, ¿sí? El tercer punto son relaciones iguales, ¿sí? O sea, que cualquier colaborador que está debajo de él lo vuelve su amigo. Y no digo que esté mal, regreso, son habilidades blandas. Todo suma. Cuando delegamos en ocasiones lo romantizamos diciendo que todos tienen talentos y todos lo pueden hacer, pero realmente no queremos enfrentarnos a nuestro propio yo. Claro, es un poco el miedo de enfrentarnos a nuestro poco yo, a nuestro propio yo, poco yo, a nuestro propio yo, sino también el miedo a que no nos obedezcan y la situación salga de control, ¿sí? Ese es uno de las principales psicotrampas, la necesidad exagerada de control, ¿sí? La hipervigilancia que termina generando ansiedad, que termina generando ataques de pánico. Esa necesidad constante de control que nos vuelve poco funcionales viene también arraigado de este miedo a que no poder gestionar, perderme, no poder manejar la situación, que se me salga de las manos, que se burlen de mí, que sí, o sea, que se den cuenta, que también viene el síndrome del impostor, se den cuenta que no estoy a la altura de esta situación o de este trabajo. Y en ocasiones ya cuando logran que los despidan sienten un gran alivio, ¿sí? O cuando les quitan esa tarea, les da un gran alivio, pero al mismo tiempo termina comprobando su teoría original de que no eran capaces. Entonces no es que no fueran capaces, es que construyeron esa realidad y todo a su alrededor se lo confirma, no porque sea así, sino porque eso fue la serie de estímulos, que fue la serie de semillas que fueron sembrando. Por eso es que Nardone nos dice, la autoestima no se hereda, se construye todos los días, ¿sí? ¿Qué es lo que podríamos decir que sí se hereda? Y eso es algo que algunos de mis alumnos vieron en clase. Nosotros no heredamos a enfermedades, lo que heredamos son los mecanismos para manejar las situaciones complejas, ¿sí? Nosotros vamos a hacerlo como lo aprendimos y como lo heredamos por epigenética. Si nuestros padres buscaron evitar el conflicto por miedo, no se sentían capaces, se sentían aterrados, se sentían que no iban a poder con la tarea de ser padres o con la tarea de ser familia, con la tarea de enfrentarse al mundo como adultos. Ese aprendizaje lo va a heredar generalmente el primer hijo o en diferentes configuraciones. Pero cuando esa persona, cuando esa realidad se vuelve rígida, que es lo que termina volviéndose en enfermedad, ¿sí? O en patología, eso es justamente lo que terminamos heredando. No la enfermedad, sino el mecanismo. La enfermedad son formas del cuerpo de reaccionar ante una situación que nos está generando dolor, que nos está generando miedo y que el cerebro percibe que es peligroso para su supervivencia. ¿De acuerdo? Hasta ahorita díganme si estoy yendo claro o les estoy metiendo demasiada información. Sí, me gustaría que me dijeran hasta ahorita qué les ha parecido. Voy a empezar ya con el decálogo, pero antes me gustaría que quedara claro, pues esto, que las personas
no heredamos los problemas de autoestima. Los aprendemos y los repetimos en realidad, con unas realidades, gracias, en realidades que después nos confirman porque nosotros las alimentamos. O sea, tenemos plantas y las regamos y nos siguen dando los mismos frutos. No hay manera de que sea diferente si nosotros buscamos resolver un problema en esa misma línea lógica que construyó el problema mismo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar. La persona tiene generalmente, tenemos un juez. Ese juez, que como les dije, hay quien no lo tiene, que es lo que dice Nietzsche, las personas que nacen con una autoestima fuerte y que no dudan nunca de sí mismas, y las personas que tienen que lidiar con este juez, ¿sí? Las personas que todos los días se tienen que comprobar a sí mismas el valor que tienen en el mundo, ¿sí? Hace un momento les decía que efectivamente, o sea, como en los animalitos, así como los perros huelen el miedo, los seres humanos también. Cuando uno percibe a otro como débil, porque él se percibe a sí mismo débil, nosotros, nuestra parte animal, nuestro cerebro animal, tiende a buscar irse sobre, ¿sí? Por muy buena persona que seas, es parte del instinto. Por consiguiente, ¿cuál es la vacuna que hay que utilizar? La vacuna es buscar una pequeña dosis de conflicto todos los días, ¿sí? Desde el súper, desde señora, no se mete en la fila, desde, ¿sabes qué? Esto a mí no me gusta o esto a mí no me parece, ¿sí? Yo pienso que esto se debería hacer de esta otra manera. Gradualmente, ir aumentando el conflicto en dosis que puedan ser digeribles para la persona, ¿sí? La única forma de aprender a manejar el conflicto es entrenándose todos los días, desarrollando habilidades directas de afrontamiento, porque solamente así se rompe la creencia. Y aquí vienen dos psicotrampas que las personas tienden a ocupar. Bueno, no ocupan a propósito, son trampas de la realidad que terminan confirmando nuestros puntos de vista. La primera es una que marcaba Nardone muy interesante, que es el subestimar y el sobreestimar. En ocasiones cuando nos vemos ante un conflicto, tendemos a hacer demasiado grande el conflicto y hacernos demasiado pequeños a nosotros, hacer muy grande a la otra persona y hacerme yo muy pequeña ante ella, ¿sí? Solamente vemos el resultado que somos en el presente, pero devaluamos o subestimamos todo lo que hemos aprendido hasta el momento, ¿sí? Si hicieras un balance o un inventario de todo lo que hay aprendido, eso es una técnica que me platicó el otro día mi amiga Carla, que por aquí debe estar, excelente terapeuta, que consiste en que si nosotros nos ponemos a hacer un inventario de nuestra tienda, todo lo que tenemos en el mostrador, puede que nos parezca poco, porque está desordenado. Pero si volteamos a ver la trastienda, nos damos cuenta que tenemos un excelente bagaje de herramientas y que a final de cuentas seguimos con vida. Terminamos utilizando dos, terminamos utilizando una, que nos han mantenido con vida, pero no nos han permitido disfrutar de la vida. No nos han permitido ser las personas que realmente necesitamos empezar a ser. Entonces yo los invitaría, como parte de las tareas, a que hicieran una especie de narrativa de su vida, una narración de los principales desafíos. Empieza con 5, todos los días empieza con 5. 5 diferentes desafíos que he tenido que afrontar a lo largo de mi vida. Por ejemplo, puede ser pérdidas de seres queridos, puede ser desafíos, puede ser conflictos. ¿Cómo logré salir adelante? ¿Sí? Y te vas a dar cuenta que si haces esa tarea todos los días durante una semana, vas a tener un inventario impresionante que te va a recordar todo el camino que has recorrido para llegar hasta donde estás y desde lo que ya tienes empezar a construir una realidad maravillosa, una realidad que realmente se parezca a lo que tú quieres ser y hacer, ¿sí? Normalmente buscamos afuera la persona en la que nos queremos convertir,
Cuando realmente si volteamos a vernos decimos, o sea, todo lo que he aprendido y todo el camino que he recorrido, por algo hay personas maravillosas a mi alrededor, ¿sí? Porque bien decían, cuando nosotros reconocemos la capacidad de alguien, realmente estamos reconociendo el espejo de esa capacidad que nosotros ya tenemos, ¿sí? Nosotros estamos reconociendo una virtud en la otra persona porque nosotros ya la tenemos y sabemos lo que eso conlleva, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, el juez de la autoestima nos dice que tenemos 3 tipos de jueces. El juez exterior, que es la creencia que yo les decía de hacernos más pequeños ante los jueces que hay afuera, hacernos más pequeños y hacerlos a ellos más grandes, ¿sí? Regreso como la señora que se mete a la fila del súper. Tendemos a hacerla más grande lo suficiente para permitirle algo así y a nosotros más pequeños para tolerarlo. Gracias, bebé. Bueno, el siguiente juez, que la mayoría de las personas lo tenemos a veces a la par, es el juez interior. Ese tipo de personas que tenemos ese juez interior, que es parte de la mayoría de la gente, tendemos o tienden a ser muy pocos los logros y muy grandes los errores, ¿sí? Los éxitos no le saben a esta persona, pero los errores le duelen porque confirman la creencia de la realidad de que no son capaces. Entonces cualquier error lo hacen más grande por la simple y sencilla razón de que ellos ya lo creían, ¿sí? Entonces regreso, esas trampas nos hacen caer en ciclos de repetición, ¿de acuerdo? La segunda psicotrampa consiste, la primera acuérdense, nos subestimamos contra lo que creemos de la realidad. La realidad la hacemos más grande, o lo que vemos afuera, más bien lo hacemos más grande, nosotros nos hacemos más pequeños. Parte del trabajo que se tiene que hacer en uno mismo es cambiar ante un problema, preguntar, ¿lo estoy haciendo más grande o yo me estoy haciendo más grande? ¿Quién está haciendo más grande en esto? ¿Sí? Preguntarte, ¿la realidad es esto que estoy sintiendo? Y esa es la segunda psicotrampa. Creer que la realidad es lo que estoy sintiendo, cuando lo que estoy sintiendo es el reflejo de mis pensamientos, ¿sí? Es el reflejo de lo que yo estoy pensando de mí, y si yo me estoy disminuyendo o yo me estoy aumentando, eso va a determinar el cómo me voy a sentir, ¿sí? Y regreso, no se nace con esto, se construye, ¿sí? Si tiendo en una manera repetitiva a hacerme chiquita o a hacerme chiquito ante una situación difícil, yo me hago pequeño en la situación grande, también lo puedo cambiar, ¿sí? También lo puedo cambiar, puedo reentrenarme y hacerme a mí grande y la situación cada vez más pequeña, ¿sí? Y eso consiste, regreso, en pequeñas dosis de conflicto todos los días, ¿sí? Pequeñas vacunas ante la fobia o el miedo al conflicto. El siguiente o el tercer tipo de juez, como les dije, el primero es el exterior, el segundo es el interior y el tercero es el juez oculto, ¿sí? Que es las creencias y los miedos que generalmente están proyectados en otras personas y nos ponen en un conflicto tremendo. ¿Por qué? Porque lo evitamos o lo ocultamos. Es como esa quererme creer de cierta manera y al final de cuentas demostrarme que no es así. Y está canijo. Por eso hay una herramienta muy padre que se los voy a narrar, se los voy a explicar en la práctica en un momento. ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo media hora, ok. Me voy a apurar. Queda claro cuáles son las dos principales psicotrampas: subestimar y sobreestimar. Subestimar y sobreestimar a la persona, el conflicto. Hay un tema bien interesante, y es que nosotros tenemos una relación, o el conflicto tiende a lastimar la relación conmigo a través de la herida que tengo al relacionarme con otros, ¿sale? Es la relación conmigo y con los otros, o sea, la relación conmigo mismo y con los otros, y la relación conmigo mismo y con el mundo. Cuando la relación conmigo mismo, conmigo y con yo y yo, está lastimada, claramente va a basarse mi realidad en
las percepciones de mi relación conmigo y los otros, la cual evidentemente también va a estar lastimada, ¿sí? Que es la famosa herida del abandono, la herida del rechazo, la herida del no ser mirado, la herida del ser juzgado, la herida de la injusticia. Entonces, las personas a nuestro alrededor, cuando nosotros no somos capaces de mirarnos a nosotros mismos, lo vamos a encontrar en la relación con los otros, ¿de acuerdo? Hasta que esa bolita de nieve, al no mirarla, sea insostenible. Y la tercera, que es la relación del mundo conmigo, que es otras personas, por ejemplo, los vecinos, los jefes, personas en la calle. Esa persona me vio feo, seguramente es porque me veo mal. Y eso termina lastimando o minando el autoestima. Pero realmente tiene que ver con la percepción de la otra persona o tiene que ver con la herida que tengo conmigo mismo, en la relación conmigo y conmigo, ¿sí? De acuerdo, pues vamos a continuar. La siguiente parte consiste en el decálogo. La primera es la autoestima se construye, ¿sí? Uno de los principales problemas es que las personas evitan. Uno de los principales conflictos es que las personas, cuando no se sienten capaces, evitan el conflicto a toda costa, ¿sí? Y es lo que les decía, la vacuna consiste en justo eso. Yo provocar el conflicto o reconocer que no todo en mi vida me gusta y buscar la manera de arreglarlo aun cuando haya conflicto en ese proceso, ¿de acuerdo? La siguiente, que es gradualmente ve elevando el listón. En ocasiones nuestra realidad, nuestra relación con nosotros mismos se va calculando de acuerdo a las cosas que hemos logrado. Si yo, por ejemplo, me pongo una meta que yo sé mañosamente que no voy a cumplir porque no es el plazo correcto, no me he desarrollado lo suficiente, entonces al no cumplir esa creencia, o no cumplir esa meta, se va a confirmar mi creencia de que no soy capaz, ¿sí? Por eso se llaman psicotrampas, porque están diseñadas, o nuestro cerebro las diseña para corroborar nuestra realidad, ¿sí? Entonces, la idea es que gradualmente vayamos subiendo nuestro valor o elevando nuestro valor a partir de, así como hago pequeñas intervenciones en el conflicto, de la misma manera todos los días me voy a poner metas simbólicamente importantes que me van a ayudar a llegar a ser la persona que yo quisiera ser, que regreso, ya eres. Solamente necesitas recordarlo a través de un entrenamiento en acciones diarias, ¿sí? El tercer punto es nadie puede saltar en tu lugar. Y viene parte de el evitar, ¿sí? Evitar. Cuando la persona evita tomar decisiones o cuando la persona cede esa capacidad de tomar decisiones acerca de mi propia vida, delega, ¿sí? Cuando la persona delega demasiado porque piensa, y eso es algo que incluso a mí me pasó, pensar que siempre hay personas más capacitadas que tú para tomar la decisión. Y no es así. Regreso, es un miedo, por una parte el miedo a no ser lo suficiente popular o perder la popularidad, y por otra parte es el miedo a perder el consenso o la aceptación de los demás, y segundo, a tener conflicto con todos. ¿Por qué? Porque esa respuesta o esa decisión se tiene que sostener. Por eso reitero, las personas que son generalmente psicópatas no les da miedo tomar estas decisiones porque no tienen un capital emocional que pagar. Siempre hay alguien dispuesto a pagar el capital emocional de esa decisión, ¿sí? Es algo más común de lo que parece, pero cuando nosotros aprendemos que el líder no le tiene miedo al conflicto, porque más bien el conflicto enmascara la posibilidad de crecimiento, entonces podríamos decir que tienes un líder consciente. Si tienes un líder consciente que el conflicto realmente esconde miedo, ¿sí? Por lo menos en los equipos, una de las herramientas más importantes es generar la confianza, ¿sí? Entender
que todas las personas en el equipo tienen que estar trabajando por un bien común, ¿sí? No es únicamente la capacidad que tengan, sino la capacidad de sumarse al trabajo y de alimentar el potencial de los demás, no a través de lo que sabes, sino a través de lo que haces, ¿sí? Entonces, en la parte del miedo al conflicto es eso, tienes que aprender a confiar en que todos están subidos en el mismo barco, y si no, pues ni modo, hay que bajar a la persona que no quiere estar ahí, aunque con palabras diga una cosa y con acciones muestre otras, ¿sí? El punto número 4, que es la perfección. Y esa está muy canija, porque la mayoría de las personas busca tener todo para comenzar a hacer algo, ¿sí? Solamente voy a comenzar con mi negocio cuando yo ya tenga el 90% construido. Y no, si te das cuenta, la mayoría de las personas que tienen un negocio que se ha sostenido en el tiempo, comenzaron con poco, comenzaron casi con nada. Entonces, el miedo a no tener suficiente realmente te está escondiendo, te está mostrando un miedo inconsciente a no ser suficiente, ¿sí? A no poder sostener esta realidad. Cuando las personas buscan la perfección a toda costa, tienen que entender que la perfección es enemiga de la excelencia, ¿sí? Tenemos que buscar la excelencia. ¿Por qué? Porque la perfección es una forma de rigidez, es una forma de contraste, donde si te equivocas, es como si todo esté en blanco, en un blanco perfecto y minimalista, y de repente hay una mancha negra, o una mancha verde, o una mancha azul. Se va a notar aún más. ¿Por qué? Porque la falta de flexibilidad hace que los errores se marquen más. Cuando uno aprende a respetarse y amarse, aprende a que tienes permiso de vivir en el error. Tienes permiso a tener un par de errores diarios, ¿sí? Y no pasa nada. Los edificios antisismos están construidos con una base que no hace que no sea necesaria tanta rigidez, ¿sí? Porque es la rigidez lo que genera grietas. Y esas grietas son lo que terminan minando o dañando la estructura del edificio. Con una grieta en un punto clave, con el nivel de rigidez, puede generar un daño irreparable. Entonces, la mejor forma de estar vacunado es permitirse la imperfección, ¿sí? La cura ante la rigidez es aceptar y disfrutar vivir en la imperfección, ¿sí? Hay una tarea que ustedes deciden si la quieren hacer. Yo la he puesto en práctica con mis pacientes, con usuarios, con clientes, incluso conmigo misma, que consiste en romper la lógica, pensar fuera de la lógica del problema, y es narra todas las mañanas 3 páginas de qué manera, o date media hora para pensar qué tan mal podría salir esta situación durante una semana. Una semana, media hora, puede ser escrito, puede ser pensado. Si tú dedicas media hora a la tarea paradójica de pensar en todas las cosas que han salido mal, es como limpiar tu casa, bajarle al baño, tallar esquinas y permitir que todos esos miedos que están guardados y pegados salgan, se liberen. ¿Por qué? Porque los miras, ¿sí? Miras ese componente oculto que mientras más oculto lo quieres tener, más sale a la luz. La mejor forma de recordar algo es tratándolo de olvidar, ¿sí? Entonces, es una tarea paradójica, pero es muy poderosa si la sabes utilizar. Si tú piensas todos los días en las 45,000 cosas que pueden salir mal, después dejas de tener miedo a ello. ¿Por qué? Porque aceptas que si algo sale mal, no es el fin del mundo. Aunado a esta tarea, regreso, ustedes decidirán si lo quieren aplicar o no. Son tareas que salen de la lógica. Puedes aplicar cuando estés cerca de un proyecto, cuando estés cerca de alguna propuesta, algo importante en tu vida. Puedes
hacer una tarea diaria de cómo podría empeorar. Si quisiera hacer la tarea tonta de empeorar mi día, ¿cómo lo haría? Y haces 5 puntos, 5, 6 puntos, 10 puntos. Y en la tarde haces un chequeo. ¿Cuánto de esto he hecho hoy? A lo mejor te das cuenta que cometiste una o dos, tal vez ninguna, ¿sí? Pero entonces al tener claro todas las cosas que puedes hacer para que salgan mal, te liberas y puedes vivir en libertad. O sea, se escucha paradójico, pero funciona. ¿Por qué? Porque el ser humano no busca la lógica, busca ser la excepción, busca ser el punto de excepción en todas las cosas que hace, ¿sí? El siguiente punto, bueno, la perfección conlleva a la parálisis. Cuando la persona no puede ser perfecta, se rompe con mayor facilidad y entonces al romperse con mayor facilidad tiende a retroalimentar esta teoría de que si no lo hago, o sea, no lo voy a hacer si no va a salir perfecto. Y entonces no hace nada. O hace poco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entra en este esquema de parálisis o de huida. ¿Sí? Entonces, la mejor forma de hacer es haciendo. Más vale hecho que perfecto. Siguiente punto. No se puede complacer a todo el mundo. Y eso viene con parte de la prostitución emocional. Cuando la persona espera todo el tiempo complacer o tiene miedo de no ser aceptado por los demás o tiene una necesidad imperiosa de adaptarse al entorno porque está en un riesgo de supervivencia, su cerebro siente que está en un riesgo de supervivencia, ¿sí? Entonces tiende a caer en esta forma de lucha. ¿Sí? Acuérdense que el cerebro tiene entre una crisis, la primera puerta que tiene que cruzar, el primer cuarto que tiene que cruzar es la supervivencia, ¿sí? Que es ataque, huida o parálisis, ¿sí? Ese es el primer eslabón o el primer peldaño que el cerebro permite pasar. Entonces, cuando la persona está en una situación así donde tiene que complacer a otros, entra en un estado de ataque, ¿sí? Que ataque no significa que vaya a atacar, simplemente tiene la necesidad imperiosa de hacer algo, ¿sí? Tiene la necesidad imperiosa de hacer. Por ejemplo, con una pareja, una necesidad imperiosa de darle y darle y darle cosas, y eso al mismo tiempo termina minando la relación porque no permites que el otro dé. Entras en una postura de si yo no doy, me van a dejar. Si yo no doy, no me van a creer. Si yo no doy, no me van a aceptar. Entonces hace. Y la otra persona no tiene, ¿cómo decirlo? Entra en esta, y ese es el siguiente punto, el tango. Si la persona no tiene esta capacidad de aprender a recibir, se vuelve un concepto que se llama ¿cómo se llama? Amoroso patológico, ¿sí? Que todo el tiempo tiene que dar y no permite recibir, y al no recibir confirma su teoría de que no es amado, de que no es valorado, cuando realmente nunca dio ese espacio, ¿sí? En la línea alimenta a la otra persona la imagen, la idealización, que sabemos que existe, la idealización de la otra persona la hace crecer y asimismo se disminuye, ¿sí? Y entonces todas las demás personas a las que esa persona amó se vuelven las víctimas en su historia y se compra la idea o se compra la narrativa de que le va mal en el amor, cuando realmente todas sus relaciones están basadas en acciones basadas en el miedo y en la acción a ser dejado, a ser poco amado, a ser poco comprendido, ¿sí? Siguiente, bueno, aquí entra, antes de terminar con esto, entra la honestidad o entra la prostitución emocional, ¿sí? Realmente se requiere mucho carácter, se requiere mucho carácter para ser tal cual es, se requiere mucha valentía para arriesgarse a ser amados tal cual son, para arriesgarnos a ser amados tal cual somos. Y eso implica que no siempre vamos a estar de acuerdo, eso implica que no siempre vamos a estar contentos, eso implica que no siempre vamos a estar en el estado emocional que la otra persona está. ¿Por qué? Porque también tengo que respetar mi individuo, ¿sí?
También tengo que respetar mis propias necesidades y aprender a ser yo quien las satisfaga. Sí. Ok, siguiente punto es las relaciones son como el tango y eso es parte de lo que les acababa de decir. Cuando nosotros solo damos, se vuelve un baile muy basado en tu capacidad. ¿Sí? El baile es de dos y si la otra persona no está en condiciones o no entra, es porque tú buscaste una persona que no estaba dispuesto a entrar o porque no le estás dando esa posibilidad por querer abordar todos los roles para que esa persona no tenga que demostrarte una creencia, ¿sí? No sé si me estoy dando a entender. El siguiente punto, bueno, el dar y recibir, el equilibrio, el siguiente punto es, el corazón tiene sus razones que la razón no entiende. Cuando evitamos el evitar, cuando nosotros evitamos más bien la emoción, nos volvemos presa de ello, ¿sí? Regreso, la mejor forma de recordar algo es tratándolo de olvidar. La mejor forma de tener miedo es evitando el miedo. La mejor forma de tener ganas de llorar es evitando las ganas de llorar, ¿sí? Porque la persona siempre está en el contraste, ¿sí? Viene parte de esta rigidez. Si nosotros nos damos permiso de ser frágiles, entonces estamos siendo más fuertes. Es como estos muñequitos que están, por ejemplo, en los AutoZone o en las tiendas que hacen así, flu, 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 flu. Aunque le pegues, se vuelve a restablecer. Esa es la famosa resiliencia. Si tú le pegas, vuelve a surgir, flup, flup, y no necesita particularmente ser fuerte. Más bien es cuando no te permites esa fragilidad, la rigidez te come, ¿sí? La enfermedad es rigidez. La enfermedad es una realidad que nos pide cambiar y no queremos cambiar por miedo a que la nueva realidad no sepamos cómo manejarla. Y si nosotros nos aventuramos por el tobogán de una, esa realidad se va a comprobar. No pudimos. Por eso es que hay que irlo haciendo en pequeños pasos. Por eso es que hay que ir haciendo pequeños pasos que nos permitan demostrarnos que siempre sí pudimos. Primero viene el accionar y el darnos cuenta que no es lo que esperábamos o no es tan grande como creíamos. Y después viene cambiar la realidad de mi creencia, ¿sí? Hace unos días publiqué justo esto. Cuando tú te acercas a tocar el fantasma desaparece, ¿de acuerdo? Y es parte de lo mismo. La búsqueda de la perfección es una forma de rigidez, ¿sí? ¿Cómo se cura la rigidez? Con dosis impuestas o autoimpuestas de fragilidad. Permitirme expresar una debilidad o dos todos los días. Yo me permití hoy cometer 3 errores en el momento en el que yo quisiera. Cuando yo decido acomodar un error o 2 o 3, dejo de preocuparme por los demás errores que cometo y me enfoco más en la precisión de la tarea. ¿Por qué? Porque está permitido el error, ¿sí? Es justo el error lo que nos ayuda a crecer. El siguiente punto, que es emplea tiempo en ayudarte a mejorar, ¿sí? Busca personas que te hagan crecer, busca leer cosas que te hagan, pues puede ser, en todos lados vas a encontrar aprendizaje, pero realmente cómprate la idea de que no vienes aquí a vivir por vivir, si no hubieras nacido piedra o hubieras nacido perro. Si tienes la conciencia, ocúpala en crecer. Todos venimos a evolucionar, todos. Sin embargo, se requiere mucho carácter para tomar esa evolución en tus manos y dirigirla tú. Dice esta frase de Jung, que es, si no haces consciente lo inconsciente, este va a determinar tu vida y tú lo llamarás destino, ¿sí?
Entonces, atrévete o toma la iniciativa de ser tú quien dirige tu proceso de evolución y no las personas a tu alrededor a través de espejos, ¿sí? La siguiente, bueno, quien no cambia está perdido. Cuando las personas siguen ocupando estrategias del pasado para no cambiar, o cuando las personas, regreso al mismo punto de hace un momento, no heredamos enfermedades, heredamos los recursos para enfrentar problemas. Y no solo los heredamos por epigenética, que es a través del vínculo, los heredamos también a través de lo que observamos todos los días, que confirma que el mundo afuera es peligroso. Y si la teoría, aunque me digan que el mundo afuera es maravilloso, si yo veo personas que nos animan a vivir el mundo, que nos animan a vivirse ante el mundo, la creencia no es lo que me dicen, es lo que experimento y lo que vivo, ¿sí? Si constantemente me dicen, sal, diviértete, pero ten mucho cuidado que te van a asaltar, ese miedo constante, no va a ser necesario ni que asalten a la persona, porque va a vivir constantemente en ese miedo, ¿sí? Y cuando eso suceda, va a ser la profecía autocumplida. Entonces, lo que heredamos no es un destino tal cual, sino herramientas de afrontamiento para mantenernos con vida. Y esas herramientas de afrontamiento tienden a llegar a un punto de inflexión donde ya no nos funcionan, que es cuando la persona llega a terapia, o que la persona va a buscar ayuda afuera, o es cuando el espejo es demasiado fuerte, cuando te despiden del trabajo, cuando tienes una enfermedad diferente, o cuando cuando llegas a un punto de enfermedad. Entonces, regreso, la mejor forma de sobrevivir es cambiar, pero si no hay una conciencia real, cuando todo cambia, nada cambia. Aún en los polos contrarios, la realidad es la misma, tanto en la oscuridad más oscura, en la noche más oscura, como en el día más soleado. Es lo mismo, ¿sí? No son las polaridades, es la conciencia lo que hace la diferencia. ¿De acuerdo? Quien no cambia está perdido. Y la 10 es solamente perdemos cuando dejamos de intentar. Solamente perdemos cuando otros toman decisiones por nosotros y nosotros aceptamos que así sea. Cuando nosotros no tomamos la directiva y otros lo hacen por nosotros, es una forma de miedo, pero se quita. ¿Cómo? A través de vacunas diarias. A través de vacunas diarias, donde diariamente voy tomando el control, voy tomando terreno sobre todas las cosas y sobre todos los puntos de mi vida que he cedido la decisión a otros, a mis padres, a mi pareja, a mis compañeros, a mi jefe. Cuando otras personas tienen más decisión sobre tu vida que tú mismo, la tarea es gradualmente ir recuperando el control, ¿sí? Desde algo tan sencillo como qué voy a comer hoy, con quién voy a comer hoy, y si no quieres comer ahí, bueno, pues lo siento, voy a ir a comer ahí con alguien más, ¿sí? Hasta ahorita no sé si tienen alguna duda. Hace un momento me plantearon, dentro de las preguntas que hice, me plantearon la pregunta de qué significa ser suficiente. La verdad es que es complejo hablar de ser suficiente porque, pues, las personas son suficientes cuando se animan. Cuando las personas se animan, cuando tienen la directiva cosas que pasan. Cuando tienen la directiva de animarse a hacer cosas diferentes y afrontar las consecuencias de hacer algo diferente, ¿sí? Esas son las personas suficientes, las que entienden que tu valor no se mide por la opinión de los demás, sino que el valor de los demás se mide por la importancia que tú te das a ti mismo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? Ya estoy, pues, terminando. Pero si alguien tiene alguna duda, si alguien quisiera saber un detalle más preciso o que profundizar en algo un poco más. Si me permito ser débil y llega alguien y toma
toma provecho de que en ese momento soy débil, ¿qué debo hacer? Bueno, si tú estás tomando la decisión de ser débil, ¿quién está realmente teniendo el control? ¿Sí? El problema está cuando estás siendo débil sin tener tú el control. Si tú cedes el control desde la directiva o desde la dirección, podríamos decir quién está teniendo realmente el control, quién tiene el control, el esclavo o el amo, ¿sí? Si la otra persona toma provecho de quién soy, ¿qué debo hacer? Pues es algo tan sencillo como en qué voy a tener yo la decisión ahora, ¿sí? ¿Qué tanto control de mi vida le voy a ceder a esta persona? ¿Sí? ¿Qué tanto poder tengo yo sobre mí en este momento? Lo estoy haciendo más grande. ¿Esa persona realmente está calificada para tener control sobre mí? Sí, evaluar si te estás haciendo más pequeño o te estás haciendo más grande. A veces para estar con alguien te tienes que hacer más pequeño. Y entonces vale la pena preguntarte, ¿esto hacia dónde va a evolucionar? ¿Sí? ¿Qué clase de persona voy a ser si la dinámica va a consistir en que yo me haga pequeño para que esto funcione? ¿Sí? Todo el tiempo nosotros tenemos control. Y eso es parte de lo que les decía de la espiritualidad. Nadie te hace nada. Nadie. Todo es, o sea, dentro de esta onda del todos somos uno. Yo sé que es complicado de explicar. Bueno, más bien es un tema no complejo, tal vez polémico si lo vemos desde un nivel de conciencia superficial, ¿sí? Pero nosotros siempre tenemos el control, porque tu realidad es tuya, porque tú eres quien decide hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Hay elementos en nuestra realidad exterior, sí, sí hay elementos que no podemos negar, son parte de un riesgo. Cuando tú tomas el control, cuando tú decides hacer conciencia a través de un proceso terapéutico, a través de un proceso de meditación, de toma de conciencia, de análisis de tu historia, de análisis del inventario de tu tienda. Cuando tú sabes que hay demasiado por trabajar en ti y eliges no hacerlo, entonces ya no es responsabilidad del mundo de afuera. El mundo de afuera solamente te va a espejear tu realidad interior. ¿Cómo medimos algo tan subjetivo como qué? ¿Como el ser suficientes o como el qué? ¿Cómo medimos algo tan subjetivo? ¿A qué te refieres? Y pues, ¿alguna otra duda? Por eso les digo, el tema de la autoestima es algo como una pared que se construye todos los días, ¿sí? Pero también tiene un poco de la espiritualidad que venimos todos a trabajar. Si todos fuéramos perfectos, no tendríamos conciencia, no estarías en este live tomando esta información, ¿sí? ¿Y algo más? ¿Algo más que quieran saber? Y pues me gustaría también que me dejaran algún mensajito acerca de qué les pareció el live, qué les pareció. Ya con esto, ¿cómo medimos algo tan subjetivos como ser suficientes? O sea, reitero, la mejor forma es animándonos todos los días a tomar riesgos, ¿sí? Vacunándonos todos los días, animándonos a tomar riesgos, ¿sí? Riesgos sencillos como cambiar de lugares, riesgos sencillos como conocer más personas, riesgos sencillos como hacer las tareas que hace un momento les dije. Hay una tarea una escala que aprendí hace poquito del doctor Beibach, que bueno, también fue parte de la terapia que se llama terapia breve. Terapia breve centrada en soluciones. Consiste en que te preguntes, ¿cómo sería mi vida si un día yo despertara siendo capaz de gestionar o resolver? Si este problema ya estaría resuelto, ya estuviera resuelto, ¿qué clase de cosas haría diferentes? Si de repente un día amaneciera, me diera cuenta que hay algo diferente, que la hadita
el hada de madrina me cumplió mi deseo de ser capaz de gestionar el conflicto. ¿Qué sería lo primero que iría a resolver y de qué manera lo haría? ¿Qué sería lo primero que hiciera? ¿Quién sería la primera persona que se daría cuenta? ¿Qué percibiría en mí que yo no percibo? Así es la pregunta por el milagro. Y eso permite que a veces nosotros buscamos la solución dándole vueltas al problema. Y aquí te obliga a mirar el problema como algo pasado, como algo resuelto. Y cuando tú te centras en la solución y en cómo construir la realidad desde la solución, entonces empiezas a construir herramientas que ya tenías en tu background, que ya tenías en tu trastienda, justamente citando a sentir, pensar y actuar. Cuando tú piensas desde la solución, te das cuenta que tienes más herramientas de las que tenías en cuenta, ¿sí? Haces un inventario de lo que realmente tienes que hacer y empiezas a construir esa realidad desde tu lenguaje. Acuérdate que la realidad la crea el lenguaje. La realidad es una forma de retroalimentación de nuestras creencias, nuestros pensamientos y por último el lenguaje, ¿sí? Entonces, cuando tú te animas a buscar en la solución y no en la causa del problema, tienes más posibilidades de construir una realidad milagrosa, sostenida en el tiempo, ¿sí? ¿Hay alguna otra duda que tengan? Entonces, para resumir, ser suficientes es animarse a pensar desde la solución y a construir desde la solución. No significa no tener miedo, significa entender que tengo miedo, pero el miedo no me va a decir, no va a tomar decisiones por mí. Otra persona no va a tomar decisiones por mí. Ese miedo me va a empujar a crecer. Ese miedo me va a empujar a ser la persona que vine a ser, ¿sí? Porque si todo fuera plano, la vida no tendría retos y no vendríamos a evolucionar. Venimos a afrontar y a aprender formas de crecer y no de buscar el contraste, no de buscar, ya no le voy a hablar nunca jamás porque es tóxica o tóxico. Significa que esas personas existen y no tienen poder sobre mí. Si esas personas si tienen, por ejemplo, una persona que siempre tiene poder sobre mí, cualquiera te podría decir, bueno, manténlo fuera de tu vida para que tú puedas tomar, pero va a regresar a través de otra persona, ¿sí? Va a regresar ese miedo o esa tendencia a ceder el control, solamente va a cambiar de nombre y va a cambiar de cara. Pero a final de cuentas, si mantengo la creencia de que yo no soy capaz de tomar decisiones correctas por mí, siempre hay alguien más capaz, eso es lo que voy a reproducir en mi realidad hasta que yo haga cosas para construir la realidad donde yo soy capaz de hacerme cargo de mí, cuantas veces sea necesario, en cualquier escenario donde me encuentre. Me voy a elegir a mí primero, ¿sí? Eso es ser suficientes. Saber que no hay nadie que tenga más poder que yo por capacitado o jerárquicamente ordenado que esté. La única persona que tiene responsabilidad y derecho sobre mí soy yo. Y eso lo puedo compartir, jamás ceder. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Y pues eso, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Me gustaría que dejaran algún comentario, que me mandaran un mensajito acerca de qué les pareció el live, en qué les gustaría ahondar después y algún tema que les gustaría que desarrollara para ustedes. Les voy a dar bibliografía y pues todo lo demás.
Muchas gracias por haberse conectado. Duró pues una horita bastante decente. Pues muchísimas gracias y espero que este live les haya sido de utilidad. Compártanlo con las personas que ustedes consideren necesarios. Les puedo dejar un resumen escrito en estos días. Mándenme mail para que les mande el link, para el link del blog o el link donde lo vaya a colocar. Pero pues muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Bye. Uf.